El gasto público son erogaciones en que incurre el conjunto de entidades estatales de un país. Comprende la compra y gastos en que el Estado realiza en un periodo determinado de tiempo, que por lo general es un año. El gasto público es importante, ya que permite a través de su orientación la solución a los problemas más urgentes de la comunidad, como son los servicios públicos, salud, educación, recreación, entre otros, y crea las condiciones necesarias para satisfacer las necesidades colectivas para mantener en funcionamiento la maquinaria pública. Los recursos públicos en Colombia se otorgan mediante asignación directa de los municipios dependiendo de la categoría. Los de la primera categoría se les asignan más recursos como capitales y municipios grandes, o sea, desde la presidencia. Está el Sistema General de Participación, donde se dan los recursos para la salud, subsidios para los colegios, etc. Mediante el Sistema General de Participación a nivel local, se debe analizar el plan de desarrollo y las obras que se estén desarrollando durante el periodo de cada gobernante. Por ende, los recursos que se dan para todo público son el agua, la salud, la educación. En cuanto a la asignación de recursos como el dinero, se da según la categoría de cada municipio y se dividen según la población y la productividad. Es decir, que hay municipios más pequeños donde producen más y por esto tienen mejor categoría. ¿Cómo se relaciona el gasto público nacional con el que existe a nivel departamental? El gasto público hace referencia al pago de los salarios de los servidores, como los empleados del Estado, alcaldes, profesores, etc. Pero también las obras como carreteras, edificios y colegios. Se relaciona ya que al hacer el presupuesto de la nación se divide para cada región. Entonces, lo que se hace es darle a cada departamento la parte que le pertenece para pagar sus gastos. Primero se hace un presupuesto general de la nación para después transferir los recursos a cada departamento, basándose en las categorías y productividad de la población. Hola a todos, mi nombre es Fabio Guaitarillo. Bueno, con respecto a la pregunta planteada acerca de las finanzas públicas transparentes, yo pienso que el gasto debe promover ciertas actividades en la parte económica, que es como inyectar a la parte productiva, más que todo en el campo, el suministro pues de agua potable o el cooperativismo. Bueno, por ejemplo, cuando el gobierno incrementa el gasto en la construcción de infraestructura, haciendo referente como hospitales, carreteras, acueductos, hidroeléctricas, bueno, de inmediato va a haber una mayor demanda en los minerales como el cemento y el hierro. Por ende, bueno, al haber esta utilización de estos recursos, se va a generar mucho más empleo, va a impulsar la economía, van a haber muchos más puestos de trabajo y así se va a recuperar el crecimiento de la economía. Bueno, también el gasto debe tratar de reducir ciertas desigualdades en la distribución de los recursos, bueno, de la economía para poder lograrlo, pues acude con frecuencia a medidas como el mejoramiento de las condiciones de vida de la población más vulnerable, más necesitada o de bajos ingresos, mediante pues el otorgamiento de vivienda, educación, salud y abaratan pues el coste de los servicios públicos como el agua y la energía pues para las personas más pobres al construir riegos, vías, escuelas, colegios, acueductos, parques de recreación, puentes y demás obras. También pues facilita la actividad económica y el bien de la sociedad en general. Algo muy importante en términos generales, esto puede ser algunos de los efectos que puede tener el gasto público en la economía, como se puede ver. Algunos efectos son negativos y otros positivos, por lo que puede concluir que el gasto público es una herramienta muy importante a la hora de implementar ciertas políticas macroeconómicas.
buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Rivera, soy estudiante de Administración Financiera en la materia de Finanzas Públicas. A continuación vamos a hablar acerca del contexto colombiano, el cual tiene relación con el déficit fiscal y el superávit. El superávit pues es la diferencia entre los ingresos y los gastos, y el resultado de estas dos es positivo. Por lo tanto, existe un excedente. A esto se le llama superávit. El déficit fiscal pues, se produce cuando en la administración pública los gastos son mayores que los ingresos fiscales y surge en un periodo de tiempo, normalmente en un año. El superávit, pues los recursos que se usan de este superávit se los usan o se los utilizan exclusivamente para la amortización de la deuda pública. Para que haya un superávit se deben de reducir los gastos y por tanto, pues se entiende que debe haber un mejor funcionamiento de la administración pública. El déficit fiscal pues surgió a raíz de la época de la pandemia y pues este surgió a raíz del financiamiento fiscal que se elevaron durante la época de la pandemia. Bueno, para que el déficit fiscal en términos porcentuales vaya disminuyendo, pues se debe de realizar el retiro gradual de las medidas excepcionales adoptadas durante la época de pandemia. También se deben buscar unas políticas que busquen mayores ingresos fiscales y por tanto pueda mejorar la eficiencia. Según el Fondo Monetario Internacional, pues sugería que se deban elevar las tasas de interés, pues con el fin de endurecer lo suficiente las condiciones financieras y monetarias. Bueno, ¿qué relación tiene el gasto y el déficit presupuestal? Pues tienen mucho en común, pues ya que una vez que se aumente el gasto, pues también va a aumentar el déficit público. Por lo tanto, por cada vez que aumente es lógico que la deuda pública también vaya acumulándose. Consecuencias del aumento del déficit fiscal nacional. El déficit fiscal es un instrumento de política pública que le permite al gobierno en ciertos momentos gastar más de lo que necesita. Cuando esto sucede, se tienen dos opciones: vender activos del Estado o endeudarse. El investigador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo señala que cuando una economía acumula mucho déficit en el tiempo, también tiende a acumular deuda, pues se terminan sus activos, que esto incrementa el riesgo y en términos financieros, a mayor riesgo, una mayor tasa de interés se le cobra a los países. Por ejemplo, en la pandemia COVID-19 generó un déficit fiscal por los países que no tenían recursos suficientes para financiar los gastos asociados con la salud y apoyar a las personas que quedaron sin empleo. Referente a la importancia de las finanzas públicas sanas, podemos ver como resultado mayores ingresos en los programas y mayor gasto programable para impulsar la reactivación económica, que nos ayudaría a solventar las problemáticas económicas y sociales del país. Durante enero y febrero del año 2021, los principales balances de las finanzas públicas mostraron resultados mejores de lo proyectado. El balance primario presentó un déficit del 13,6 en miles de millones de pesos, siendo menor en 40,3 en miles de millones de pesos al déficit esperado anteriormente. Gracias.